Cuba se ha convertido en un infierno para los cubanos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La plataforma política Cuba Siglo XXI analizó la situación que atraviesa la isla bajo el control del régimen castrista, así como el éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos. Según el historiador y filósofo cubano Juan Antonio Blanco, uno de los directores del proyecto, el colapso del sistema de gobernanza de la isla, lo que comúnmente se conoce como régimen, colapsó a finales del año pasado. Uno de sus detonantes fue la crisis energética, la cual, a su vez, catalizó aún más el éxodo masivo. Es precisamente el éxodo uno de los elementos que marcan la realidad cubana actual. Blanco expuso que, tal y como podía esperar, el régimen de la isla ha sacado su tajada de la salida de los cubanos hacia el exterior, sobre todo hacia Nicaragua, que sirvió como trampolín a los cubanos para iniciar su ruta hacia los Estados Unidos. En conferencia ofrecida el día martes, el experto puntualizó que, para el régimen cubano, el éxodo no solo termina siendo una fuente de cuantiosa ganancia procedente del tráfico de personas, sino también una vía de escape para la gente a la cual el poder podía considerar incómoda. Los especialistas llamaron también a analizar el tema de los balseros cubanos como un síntoma de hartazgo social provocado por la mala gestión de la dictadura comunista. El economista Emilio Morales, otra de las figuras al frente de Cuba Siglo XXI, sostuvo que las personas como los balseros, que son capaces de arriesgar su vida con tal de abandonar Cuba, continuarán insistiendo en llegar a Estados Unidos por vía marítima porque se cansaron de vivir en Cuba. No hay oportunidades. Cuando una persona toma la decisión de poner en riesgo su vida, eso nos da una idea del infierno tan grande en el que se ha convertido Cuba para los cubanos. Tanto Juan Antonio Blanco como Emilio Morales abordaron varias cuestiones vinculadas al sistema del poder en Cuba, así como a las particularidades del régimen castrista, al cual calificaron como un estado mafioso cubano que ha pretendido mantener el sistema totalitario no solo en el aspecto político, sino también en el área económica. Mientras el economista cubano Elías Amor aseguró que el régimen de La Habana miente sobre el caso por el que ha sido demandado en el Tribunal Superior de Justicia británico debido al impacto de una deuda de 72 millones de euros al Fondo de Capital de Riesgo CRF. Recientemente, el régimen cubano presentó al periodista y abogado Humberto López abordando el tema. El vocero expuso en su presentación la versión oficial de las autoridades de la isla, que aseguró que la entidad financiera nunca ha sido acreedora de Cuba. En una entrevista, Elías Amor explicó que la dictadura ha intentado manipular el caso para limpiar su imagen ante los acreedores internacionales, calificando de fondo buitre al CRF y asegurando que ha tomado medidas con los funcionarios cubanos implicados en las operaciones. El término fondo buitre suele ser utilizado por las izquierdas demagógicas que ponen énfasis en la actuación de esas entidades, dijo el experto, quien recordó que son precisamente los países arruinados los que se ven en la necesidad de acudir a esas entidades. Hay que tener en cuenta que estos fondos de capital riesgo no obligan a ningún país o a ninguna empresa a que se suscriban su deuda, para nada. Ellos son los que precisamente reciben llamadas de estos países intermediarios encargados por esos mismos países quebrados para, de cierta forma, de que nadie quiere. Amor dejó claro que es difícil creer que haya funcionarios cubanos que hayan participado en estas operaciones sin haber recibido órdenes de la plana mayor del régimen cubano. Por otra parte, el economista recordó que La Habana solo ha aceptado hablar de deudas con los acreedores cuando hay condonaciones o aplazamientos, cuando aparece algún regalito. Pero, ¿qué sería de la dictadura cubana sin los fondos buitres? Busque en Google y busque fondo buitres y no encontrará ni una sola línea positiva. Se les acusa de ser la expresión más supina de este horrible capitalismo financiero que muchos imaginan que gobiernan al mundo. Pero como todo en economía, la realidad suele estar más allá de lo que es aparentemente obvio. En esencia, un fondo buitre es una firma de manejo de capitales especializada en inversiones de alto riesgo, es decir, se meten allí donde nadie más quiere, como los buitres.
Cuando una empresa o un país necesita financiarse y no encuentra prestamista, pues su balance contable es muy dudosa, ahí están los fondos dispuestos a asumir el riesgo por un beneficio extra. Como el tipo de interés se compone de tiempo, expectativamente inflacionaria y riesgo, cobrar más por mayor riesgo es normal. No hay nada raro ni especialmente maligno en ello. Entonces, ¿por qué la mala fama de estos fondos? Los fondos son especialmente activos en los mercados secundarios, es decir, adquieren deudas ya emitidas y negociadas anteriormente en el mercado primario por alguien que, por alguna razón, normalmente temor de impago, quiere deshacerse de esta. Este tipo de deuda con mucha frecuencia debe llevarse a litigio para poder cobrarla y muchas veces los demandados son gobiernos irresponsables que no quieren pagar. Estos pleitos son noticiosamente jugosos y donde hay prensa hay políticos involucrados con oportunidad y necesidad de autovictimizarse. La demagogia toca la cima y vuelven los titulares contra los malvados capitalistas, labrándose así la fama de un mundo con un sesgo ideológico contra el financiamiento, además del importantísimo servicio de financiar asumiendo riesgos que otros evaden, suministrando capitales que muchas veces salvan países y empresas, éxitos que no ocupan titulares. El rol más importante de estos fondos es proveer vendibilidad al sistema financiero, que es una garantía o seguro para los inversores acreedores de que si un activo, por ejemplo una deuda cubana, se deprecia mucho, aunque posiblemente haya pérdida por mala inversión, habrá quien lo compre, aunque sea un gran descuento, reduciendo así la pérdida del acreedor original. La vendibilidad es una salida de emergencia por cuya existencia muchos de estos ahorristas se animan a meter liquidez en el mercado financiero, lo que baja el tipo de interés promedio con respecto al que existiría en ausencia de vendibilidad. Así, se puede afirmar rotundamente que la mera existencia de los fondos le ahorra tanto a los deudores como a los acreedores varios billones de dólares anualmente. Sin fondos buitre, Cuba, deudor catalogado como inversión especulativa por las agencias de calificación de riesgo, no encontraría financiación o la encontraría mucho más cara que actualmente. Hacer la triquiñuela de culpar a los funcionarios cubanos de firmar documentos sin consentimiento del gobierno para negarse a pagar la deuda es declararle la guerra a los fondos buitres, lo que no es conveniente a largo plazo, porque, aunque se gane el litigio, el resultado será un aumento del riesgo país debido a lo difícil que será renegociar la deuda cubana con los mercados secundarios donde trabajan los fondos buitres. Esto cerrará o encarecerá futuras fuentes de financiación. Aunque muchos países litigan sus deudas, el reciente caso, el argentino, es el más notorio. Los gobiernos allí cambian y la confianza se renueva, pero Cuba es continuidad. Aquí el gobierno es el mismo hace 64 años, lo que marca una diferencia importante de la cual el castrismo es muy consciente. Así que si recurren a esta medida desesperada y cortoplacista, es porque están, financieramente hablando, literalmente con el agua al cuello y no pagan no porque no crean tener la razón, que podrían tenerla y aún así pagar por ser más conveniente a largo plazo, sino porque no tienen dinero. La dictadura cubana está quebrada. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.